El siguiente tema es sincronía y asincronía en ventilación mecánica. Requiere que nosotros manejemos un poco lo que son las curvas en ventilación mecánica, los patrones de respiración en el ventilador mecánico y ser un poco acuciosos porque algunas de las asincronías a veces pasan desapercibidas, ¿no? Las asincronías impactan en los resultados. Los pacientes que hacen asincronías severas o marcadas tienen una tasa de mortalidad más alta, inclusive cuando estén de salida del ventilador mecánico. Está mi guanchaco. Es un problema frecuente en la UCI, a veces desatendido, a veces no diagnosticado. El paciente está con los diagnósticos de falla respiratoria aguda, tipo 1, tipo 2, le ponen hasta que es portador de traqueostomía como diagnóstico, que está con pseudoanalgesia como diagnóstico. Lo que no le colocan es que el paciente está en asincronía y en realidad es un cuadro a describir porque es una patología propia del paciente crítico y propia del paciente ventilado. No hay un modo que esté exento de la presencia de asincronía. Es más, pese a los avances que ha habido en la mecánica, en el soporte mecánico ventilatorio, no se ha podido todavía desaparecer y no hay un modo ideal para el paciente que está en asincronía. Y eso nos lleva a una serie de problemas, ¿no? La sincronía ocurre porque hay un desequilibrio. Por algún motivo hay un desequilibrio entre lo que nosotros creemos que el paciente debe hacer y lo que el paciente en realidad está haciendo en el mundo real. Antiguamente lo que se hacía era anular lo que el paciente hacía. La forma más sencilla durante años de desaparecer la sincronía ha sido nuevamente sedar al paciente y nuevamente relajarlo. Lamentablemente esa es la práctica común todavía, ¿no es cierto? Ustedes van a ver en las unidades donde trabajen que el paciente en asincronía usualmente es sedado nuevamente, si es que no está sedado, o se le optimiza la sedación, o se le pasan bolos, o se le pone relajante. Y muchas veces la solución no es esa, porque lo único que vamos a lograr es prolongar el tiempo de ventilación mecánica. Y vamos a ver luego en un cuadrito por ahí que uno de los factores asociados a la aparición de asincronía es justo el tiempo de ventilador. Entonces al final convertimos todo esto en un círculo vicioso. No hay soluciones estándar, no hay protocolos, no hay guías, ni va a haber nunca, porque el manejo de la sincronía es individual. Hay muchos factores involucrados de tal forma que es imposible protocolizar el manejo de asincronía. Hay una serie de recomendaciones y estrategias orientadas a disminuir su impacto, a diagnosticarlas y a desaparecerlas. El último recurso debe ser lo de abajo, recurrir a la medicación, a la sedación, a la analgesia y al relajante. Debemos recordar nosotros cómo se va transformando el impulso nervioso en un impulso mecánico. Arriba en el cerebro lo que se origina es el trigger neurológico, el disparo neurológico que va a ser transmitido a través del nervio frénico, va a llegar hasta el diafragma se va a excitar inicialmente el diafragma no se contrae, pero ese impulso eléctrico se puede sensar actualmente con algunos dispositivos que ya están disponibles. El diafragma luego se va a empezar a contraer y es en ese punto donde nosotros podemos en nuestro circuito reconocer que el paciente está haciendo un esfuerzo en contra del ventilador o a favor, está gateando una nueva respiración o está poniendo fin a una de las fases de la respiración mecánica. Después de que el diafragma empezó a contraerse es que el tórax empieza a cambiar en sus diámetros anteroposteriores, en su conformación hay un incremento en todos los diámetros del tórax y ocurre la expansión torácica. Y nosotros en ese momento ya podemos sensar de forma clara y podemos ver y graficar curvas de presión, de flujo y de volumen, que es lo que ustedes han estado viendo hasta ahora en este día y medio. Entonces, el proceso neurológico respiratorio tiene que acoplarse al proceso neuromuscular del efector diafragmático, torácico y vamos a tener como efector final a los alveolos que van a recibir aire, que van a cambiar de inspiración a expiración, que pueden retener aire y que por algún motivo pueden hacer algo que no deberían en un momento donde no deberían. Pero el último responsable en todo este proceso es el alveolo o es el pulmón. Es el acoplamiento central y neuromuscular usualmente el problema. Hay algo ahí que no está muy bien. Claro que algo que esté mal dentro de los alveolos va a inducir al cerebro a actuar de forma mala si es que el cerebro no lo conoce. Y de hecho nosotros, cuando el paciente lo tenemos largo tiempo en ventilador mecánico sedado, hemos anulado, hemos desensibilizado esos receptores de estiramiento, de CO2, de oxígeno, de pH, de tal forma que nosotros casi hemos anulado el control central, el control involuntario central y obviamente el control voluntario de la respiración. Y lo que hemos dejado es solo la periferia, hemos dejado que el diafragma con los alveolos se comuniquen porque nosotros, se supone, hemos asumido ese papel del cerebro.
Y parte del problema de la sincronía es ese. Nosotros, a diferencia del cerebro, no siempre hemos mantenido el CO2 relativamente alto como debería ser. No siempre hemos mantenido el oxígeno un poco por debajo de 100, a veces dejamos que haya hiperoxia, y eso en condiciones normales es imposible. No hay humano que pueda tener más de 100 de PO2. Nosotros hemos anulado, les decía ayer, la variación cíclica de la respiración, la variabilidad biológica que esta tiene, que es más alta, más baja en frecuencia, más alta en volumen, más baja en relación a la actividad, al sueño. Hemos anulado el sueño, tomamos muestras a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 4, a las 5, a las 6, con la idea de que estén a la hora que se pasa la visita. No apagamos las luces, ponemos reggaetón en el ambiente del paciente, no reímos a carcajadas en la noche entre las 12 y las 6. Entonces hemos invertido los ciclos de sueño y vigilia y queremos que cuando el paciente se lo va despertando, respire bien, que se acople al ventilador mecánico, que siga haciendo 20 respiraciones por minuto como lo hemos enseñado durante el tiempo que ha estado sedado, y eso va a ser imposible, porque conforme el paciente recupere el drive central, va a empezar a luchar contra lo que nosotros hemos estado haciendo. Una sincronía marcada y severa en el destete indica que el tiempo de ventilación y la ventilación ha sido muy agresiva porque lo necesitó o ha sido probablemente excesiva. Hemos sobreventilado al paciente, le hemos dado más frecuencia, más volumen, más FiO2 de lo que estuvo necesitando. Casi siempre el problema en ventilación mecánico no es por defecto, es por exceso. Todos queremos que esté saturando 100% y ninguno de nosotros satura 100% todo el día, ¿no? Parte del problema ya va por ahí. Entonces nosotros vamos a ver que hay un balance, o tiene que haber un balance entre lo que el sistema respiratorio demanda y lo que el sistema respiratorio está en condiciones de hacer. Si ese balance se pierde por las condiciones críticas del paciente, por ejemplo, el paciente está desnutrido, tiene alteración electrolítica, está hipoperfundido, o sea, su capacidad de respuesta muscular es pobre, obviamente la capacidad de respuesta o su competencia neuromuscular no va a darle para hacer frente a un neumotórax, a su obesidad, a una atelectasia, a un distrés respiratorio. La sincronía también pueden hacer porque hay un desbalance entre lo que el paciente o el ventilador con el paciente pueden hacer y las altas demandas que éste tiene, ¿no? La depresión del centro respiratorio, sobredosis de drogas, lesiones cerebrales, trastornos del sueño, hipotiroidismo, ¿no? Muchas de las cosas y de las patologías que vamos viendo en el paciente crítico son patologías inducidas por el tiempo que ha estado ahí. Muchas son iatrogénicas. Ustedes ya han escuchado hablar de delirio del paciente crítico, de polineuropatía del paciente crítico, hay desnutrición del paciente crítico, síndrome de hiperalimentación, y probablemente en el futuro se describa un síndrome de hiperventilación del paciente crítico. Nosotros, muchos de los objetivos que tenemos en mente con la finalidad de mejorar rápido al paciente probablemente son excesivos y van a alterar ese mecanismo de autorregulación que la respiración tiene y que ayer les contaba, ¿no? Los músculos respiratorios pueden hacer una cantidad de trabajo, su capacidad es bastante limitada. Si ustedes comparan el grosor y la cantidad de fibras musculares que el diafragma tiene con cualquiera de los músculos de nuestras extremidades, pues el diafragma queda mal, ¿no? Es delgadito, flaquito, es grande, sí, pero no es un músculo aparentemente muy musculoso, digámoslo. Sin embargo, funciona a lo largo de toda nuestra vida, mientras que el resto de músculos no siempre están funcionando. Todos los minutos de todas las horas, de todos los días de nuestra vida, el diafragma va a funcionar. Y el día que lo hace, entramos en falla. El día que no lo hace, entramos en falla respiratoria. Entonces, la carga de trabajo que tiene que hacer el diafragma y el ventilador mecánico para vencer estas cargas de resistencia, de la elasticidad, la compliance de la pared torácica y del pulmón mismo, van a oponerse al control central, a la transmisión neuromuscular y a la fuerza muscular del paciente tiene. El problema de la sincronía muchas veces no se hace patente cuando estamos en la fase de ventilación de soporte total. Se hace patente, generalmente, puede haber asincronías en ese punto, pero en ese punto son muy sencillas de superar, porque si el paciente está con un distrés severo, tiene PAFI menos de 100 y lo tengo pronado, ni loco lo voy a dejar ventilar solo, o sea, ni siquiera vamos a ver asincronía. La mayor parte de asincronías se van a presentar cuando el paciente ya pasó esa fase, está en la fase de resolución y de retiro de la ventilación mecánica, estamos en algún tipo de soporte parcial o quizá el paciente está ventilando ya espontáneamente pero con ventilador mecánico, ¿no? Entonces, este desequilibrio entre lo que el paciente requiere y lo que su sistema respiratorio, con algo de ayuda del ventilador mecánico, está en capacidad de hacer, es lo que se va a manifestar en muchos casos como asincronía.
La interacción del paciente ventilador requiere que el paciente tenga algo de actividad. Si el paciente no tiene nada de actividad, el paciente está en ventilación mandatoria o controlada, entonces las asincronías van a estar casi siempre en relación a algún problema en el CT o nada más, o en relación a que hay algo en el circuito que está mal, una fuga, se perforó, se acodó. Entonces, una condición excluyente es que haya una sustitución total de la ventilación por la máquina, es decir, yo no puedo hablar de asincronía si el paciente lo tengo relajado. Ese es un error de programación. La asincronía o la sincronía es la relación que existe entre un paciente que está parcialmente activo o totalmente activo, o sea, que puede iniciar por lo menos respiraciones, y el ventilador mecánico. Si el paciente está totalmente anulado en su función respiratoria, no, esos son errores de programación, ¿no? Entonces, si es que no existe actividad neuromuscular del paciente, no existe interacción, y si no existe interacción, no hay posibilidad pues de que el paciente haga una sincronía. Los modos ventilatorios interactivos son una forma de llamar a los modos en los cuales el paciente puede hacer respiraciones solo, puede hacer algo de volumen y el ventilador le ayuda con algo de soporte. En esos modos a veces es donde nosotros podemos apreciar la aparición de asincronía cuando el seteo o la comprensión del modo no es totalmente adecuada. El ventilador debe ser sensible a las demandas del paciente cuando este tiene demandas, es decir, cuando el paciente está gatillando, el ventilador tiene que ser lo suficientemente sensible al gatillado del paciente. Si el paciente termina ya su tiempo inspiratorio, el ventilador debe ser sensible a ese tiempo inspiratorio para ajustar el tiempo mecánico, el tiempo del ventilador, al tiempo del paciente. Porque si nosotros queremos despertar al paciente y no ajustamos el ventilador al paciente, el paciente no se va a ajustar al ventilador con facilidad. Y lo otro es que nosotros debemos ser conscientes de las demandas ventilatorias de mi paciente. Yo no puedo empezar a destetar a un paciente que tiene una demanda alta de oxígeno, todavía está con CO2 alto, que está muy hipercatabólico, muy febril. Yo no puedo tratar de destetar a un paciente en esas condiciones porque va a haber un desequilibrio entre lo que él va a poder hacer solo y lo que él requiere hacer. Entonces, en la interacción entre el paciente y el ventilador hay distintos momentos, distintos puntos en los cuales nosotros requerimos que el ventilador y el paciente estén sincrónicos. Cuando se inicia la respiración, en el punto máximo del soporte, cuando la inspiración pasa a expiración y cuando termina la expiración. En estos 4 puntos es posible que el paciente desincronice con la máquina, porque la ventilación mecánica es un fenómeno temporal, va ocurriendo a lo largo del tiempo. Primero se inicia el disparo o el gatillo, si es que el paciente no tiene ningún esfuerzo, ningún gatillo, entonces en ese punto no va a haber forma de que el paciente luche con el ventilador. Luego hay un tiempo en el cual el paciente va a inspirar, la rayita se ha borrado, en el cual el paciente va a inspirar, que es el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio, cuando el paciente va despertando, está marcado a nivel central. A nivel central llega un estímulo para cuál es el tiempo que el paciente tiene que inspirar. Si ese tiempo está en discordancia con el que yo le doy en el ventilador mecánico, y a veces no nos damos cuenta, porque entre las variables que menos nos fijamos está la relación IE, está el flujo inspiratorio y está el tiempo inspiratorio, que son los determinantes, junto con la frecuencia respiratoria, del tiempo inspiratorio. Y a veces son las variables que menos nos fijamos. El flujo a veces da lo mismo que esté 25 o 35 para nosotros, y no nos damos cuenta que de repente 25, el tiempo inspiratorio mecánico es muy largo, y el paciente va a acabar su inspiración antes y va a querer pasar a expiración, pero el ventilador todavía le está dando aire. Entonces, en esa parte, la mayor parte de asincronías se deben a eso, a que el tiempo inspiratorio que el paciente tiene es menor, o a veces es mayor que lo que el ventilador le está dando. Y si el tiempo es muy cortito en el ventilador mecánico y el paciente todavía requiere más aire, lo que se llama hambre de aire, entonces el paciente va a tratar de respirar. Aun cuando el ventilador ya acabó, en un segundo la inspiración, el paciente va a querer inspirar. ¿Y qué cosa va a hacer? Otro esfuerzo por inspirar que se va a ver como una sincronía, y uno empieza a ver esas dupletas a veces en el ventilador mecánico, que parece que el paciente fuera un ritmo cardíaco de bigeminismo, ¿no es cierto? Dice, el paciente está bigeminando en el ventilador, ¿no? Entonces nosotros requerimos que el ventilador y la forma como lo hemos seteado reconozca el inicio del ventilador mecánico y que de inmediato le dé el gas. Antes nosotros teníamos problemas porque los sistemas de sensores eran muy lentos, y mucha época la pelea entre las distintas casas estuvo enfocada a eso, que daban sensores de respuesta más rápido,
que detectaban mucho más rápido el esfuerzo del paciente. Actualmente en ese punto ya no hay mucha lucha. Que la provisión del flujo sea adecuada a las necesidades de la ventilación, es decir, si el paciente tiene una necesidad de un volumen de 500 o de 400, el flujo tiene que estar en concordancia. Si el flujo es muy pobre, no va a llegar al volumen, aun cuando yo he programado el volumen aparentemente de forma nominal adecuado. Y que el ventilador reconozca el momento del paso de inspiración a expiración y el final de la expiración. Si el ventilador no tiene la capacidad de reconocer, el paciente va a poder hacer asincronía con el ventilador en algún momento. Hay factores relacionados con el ventilador, con las interfaces y con el paciente que pueden afectar la sincronía. Hay una serie de condiciones en relación al ventilador, hay unas condiciones mínimas en relación a los tiempos de respuesta, al tiempo de respuesta, por ejemplo, de la válvula al disparo, al ciclado, en cuántos litros por minuto luego de que ha ciclado el esfuerzo, la actividad diafragmática, el ventilador va a censar de que el paciente ya no está jalando, y eso usualmente es motivo de detalle en las técnicas cuando uno solicita un ventilador mecánico, y también hay que acostumbrarse a conocerlos. No todos los ventiladores proveen lo mismo, no todos los ventiladores, no todas las marcas nos dan el mismo tipo de tecnología. En relación a la interfase, y eso ustedes lo han visto y es sumamente notorio cuando el paciente está, por ejemplo, en ventilación no invasiva, nosotros vamos a ver que como el acople no siempre es adecuado, las fugas, la inducción de dolor, de molestia del paciente van a inducir una serie de alteraciones que terminan en asincronía. En los pacientes que están en ventilador mecánico convencional también va a haber una serie de cuestiones en relación a la interfase. Si el espacio muerto instrumental es muy grande, si entre la y el paciente yo lo he llenado, le he puesto nebulizador, capnógrafo, un flexitubo, un ultrasensor, un puertito para nebulizar, una cámara, pero se le ha alargado el espacio muerto instrumental innecesariamente, el paciente va a tener que hacer más trabajo respiratorio, le estoy sobreimponiendo una carga adicional innecesaria. Entonces, obviamente, el paciente no va a poder satisfacer sus propias demandas, más la de ventilar a través de todo ese camino que le hemos colocado. Los factores relacionados con el paciente, como les decía, son el principal, la demanda ventilatoria. No todos los pacientes están en la misma condición siempre. El patrón respiratorio, usualmente el patrón respiratorio del paciente en falla aguda es un patrón de taquimnia con respiraciones rápidas superficiales y muchas veces tenemos atrapamiento de aire, tenemos presencia de autopip o PIP intrínseco. Eso va a generar que el paciente para la siguiente respiración tenga que hacer mayor esfuerzo, porque tiene que luchar contra ese aire que se quedó atrapado y adicionalmente meter el nuevo aire que debe entrar. Y la función muscular. La función muscular se afecta en el paciente conforme van pasando los días de ventilador mecánico, por eso no es raro, cuando han hecho estudios, encontrar que los pacientes que más asincronía hacen son los que están más tiempo en ventilador mecánico, porque van a tener no solo debilidad muscular global, sino también atrofia o algún tipo de difusión muscular. El diafragma de ellos, en ecografía se ha visto que se mueve de forma reptante, se contrae de un lado inicialmente y del otro lado posteriormente, no se contrae de forma simultánea, y eso genera sincronías, obviamente, ¿no? Hay una serie de subcuestiones, digamos, en esto. Por ejemplo, si el paciente de pronto se pone febril, estaba de salida, nosotros debemos reconsiderar el proceso de destete porque vamos a tener asincronía, hay un incremento en la demanda, ¿no? Y de igual forma, si alguien por ahí, el paciente estaba con presión soporte de Q18 y con eso estaba muy bien, despierto, sin sedación, acoplado, pero alguien dice, no, pero está despierto, hay que destetarlo rápido, y le bajan de 18 a 10 el soporte, y con 18 estaba haciendo 350 de volumen, que estaba en el límite para él, le bajan a 10, probablemente va a ser 100, 150. Ese paciente lo que ha tenido es una reducción del soporte. Su demanda está igual, el paciente no está haciendo más catabolia, más nada. Reducción de las necesidades ventilatorias del paciente. A veces no nos damos cuenta y el paciente de pronto está mejorando más rápido de lo que debe. Entonces sus tiempos inspiratorios están más normales y nosotros a veces estamos todavía sobreventilando al paciente. Ese paciente también se va a defender de nosotros haciendo asincronía. La asincronía es una respuesta a algo, hay algo que está mal. Y tenemos que averiguar qué, desde el ventilador, las interfaces o el paciente. Hay algo que está mal y estamos obligados a buscar hasta las fugas en los circuitos. Luego tenemos que tratar de ver y de identificar en qué punto, en qué momento, detallar la sincronía, cuándo está ocurriendo. Está ocurriendo al inicio de la inspiración, está ocurriendo en el momento del disparo del trigger, está ocurriendo durante el momento de la rampa inspiratoria.
se ve un sobreesfuerzo y un incremento de flujo o en la onda de presión en el momento que la inspiración está terminando, el paciente está tosiendo durante la inspiración, el paciente está terminando muy corto la inspiración o el paciente está prolongando la inspiración, y hay que ver si durante la expiración, cuando el paciente ya debería estar exhalando, trata de respirar de nuevo, si está haciendo un doble ciclado, o sea, respira de nuevo cuando ya no debería, o si el paciente está pujando o tosiendo en el momento de la exhalación. El aire está saliendo, pero el paciente está pujando, como si tendría algo que lo obliga a botar el aire de forma más rápida. Y finalmente hay un grupo de pacientes que desatan por una taquipnea desproporcionada, es decir, hacen algún motivo, algún estímulo, a veces neurológico, psicógeno, y el paciente va a desacoplar, pues si se altera o se agita, ¿no? Entonces, la sincronía, para avanzar un poquito, es aquella situación en la que se produce un desajuste entre el tiempo neural del paciente y el tiempo mecánico del ventilador mecánico. Este es un concepto que trata de enfocar, digamos, todo el problema de la sincronía como un desacople neuromuscular. Pero hay otra definición. Entonces nosotros tenemos, ya dijimos, un tiempo neural y un tiempo mecánico. Inclusive en el paciente que esté en ventilador mecánico, nosotros debemos ir ajustando los tiempos mecánicos al tiempo neural, porque si no lo hacemos, nosotros vamos a ser menos exactos en la recuperación de la variabilidad biológica del paciente, porque nosotros no tenemos quimiorreceptores en los dedos para programar, tenemos herramientas, sí, podemos hacer la gasometría, el CO2, pero no lo podemos hacer tan rápido como el cerebro de ese paciente. Ese paciente lo está haciendo en tiempo real, lo está haciendo respiración a respiración, está corrigiendo inclusive durante la misma respiración. Todo el tiempo está censando CO2, oxígeno, pH, hidrogeniones. Nosotros no hacemos un AGA cada minuto. Y aún así estaríamos mucho más lejos de lo que el cerebro hace. Entonces el paciente no se está equivocando al luchar contra el ventilador mecánico. Lo que está haciendo es tratando de recuperar ese control neural de su respiración. Y nosotros vamos a poder identificar si ese control es diferente a lo que nosotros hemos programado por una manifestación muy sencilla, el tiempo inspiratorio. La manifestación de que el cerebro del paciente está tratando de retomar el control neural es que el tiempo inspiratorio va a ir variando y puede empezar a ser diferente de lo que nosotros hemos programado. Casi la mitad de la solución de las asincronías está en que nosotros nos fijemos y ajustemos ese tiempo al otro. Porque la expiración, ya lo han escuchado 20 veces, la expiración es un proceso pasivo y el cerebro lo sabe. El cerebro lo que ajusta es la inspiración, el tiempo inspiratorio. Y la otra definición de sincronía, la otra forma de verlo, es dice que el flujo entregado por el ventilador es inadecuado para cubrir las demandas de flujo del paciente. Nos habla de que hay un desequilibrio entre aporte y demanda, ¿no? Esta es una definición un poco más periférica, que tiene que ver más con las demandas del paciente. Las dos definiciones en realidad son complementarias, porque nosotros vamos a ver que todas las asincronías van a entrar en algún problema de tipo ajuste neural, tiempo ventilador, tiempo paciente, o en un desajuste, aporte-demanda. Nosotros debemos evitar que las presiones espontáneas y negativas que el paciente que ya está empezando a hacerlo, se opongan, luchen, y que esas presiones negativas se sumen a las presiones positivas que nosotros vamos a dar por el ventilador mecánico. Si es que la presión positiva del ventilador mecánico es 20 centímetros de agua y el paciente está haciendo acá una respiración de menos 10, no se restan, no es 20 menos 10, 10, al final la presión va a ser nada más 10 en la vía aérea, como a veces algunos recientes me contestan. No, las presiones se alejan, porque lo que yo voy a ver es una gradiente de presiones. Por el lado de acá el ventilador le está dando 20, hasta 0 son 20. Y de ahí el paciente está jalando activamente de 0 hasta abajo, a menos 10. El paciente lo que está haciendo es una gradiente de menos 30, no de menos, sino de 30 centímetros. Y si el paciente hace 32, ya está excediendo el plató que actualmente se recomienda para evitar que su pulmón se reinjurie. Dejar que el paciente respire solo y respire mal no siempre es bueno. Entonces esas dos fuerzas nunca deben oponerse. Nosotros vamos a identificar muchas de las asincronías porque vamos a ver alteración en la morfología normal de las curvas, como ese ejemplo. Esta es una curva normal donde el paciente gatilló, siguió la inspiración en verde y la exhalación en amarillo, y luego vemos que la curva tiene algo alterado. Yo no sé qué es, pero tiene algo, esa curva tiene algo anormal, ¿no es cierto? Entonces debemos aprender a confiar en lo que nuestros ojos ven. Nos acercamos a la pantalla del ventilador y vemos qué cosa aparece en la curva. Si la curva tiene algún tipo de morfología anormal, yo lo que debo hacer, en primer lugar, es ver que no sea nada del ventilador, que no sea un acodamiento, que alguien está pisando el corrugado, que se acodó el tubo, que hay secreción.
Luego debo ver si es que eso corresponde, si no es nada del ventilador y las interfaces, yo debo asumir que puede ser algo en el paciente. Entonces, la sincronía se detecta porque hay un desfase entre el paciente y el ventilador y yo tengo que buscarlo en qué momento, al inicio, durante la inspiración o durante el ciclado inspiratorio-expiratorio o al final de la exhalación, si las demandas del ventilador y del paciente y el flujo de gas por la máquina son diferentes y si al final del esfuerzo total del ciclo respiratorio el ventilador no ha coincidido en terminar también el esfuerzo inspiratorio. Entonces son los puntos que ya les mencioné donde nosotros podemos encontrar asincronía en el ventilador mecánico, ¿no? Eso es un gráfico donde estamos viendo que también igual los distintos puntos donde nosotros podemos ver cambios en las ondas y a veces algunos de los cambios como el de arriba, el número 3 por ejemplo, pasan sumamente desapercibidos porque dice sí, es una onda de presión, pero la onda de presión no tiene esta muesca al final, la onda de presión normal es así, cuadrática. Acá está haciendo una especie de elevación o muesca. Esto ya es asincronía, es un tipo de asincronía que luego vamos a ver. Las consecuencias de la sincronía son que se altera el intercambio gaseoso, porque si el paciente está tratando de meter aire cuando el aire está saliendo, obviamente se va a alterar el intercambio. Aumenta la carga de los músculos respiratorios, el paciente va a hacer más trabajo respiratorio si es que está luchando contra el ventilador mecánico. No solo va a tratar de suplirse a sí mismo de la demanda ventilatoria que tiene, sino que luchar contra las presiones que le vienen de fuera. Y lo otro es que las presiones intratorácicas son altas. Ya les digo, si yo tengo al paciente con 20 de presión control, en el modo que sea, pero estar haciendo 20 de presión, y sobre eso el paciente jala menos 10, en realidad está haciendo 30 de presión intratorácica. 30 de presión intratorácica tiene repercusión sobre la hemodinámica, colapsa más capilares pulmonares, colapsa vasos, colapsa cámaras cardíacas, entonces el gasto cardíaco se deteriora. Dicen, no sé por qué el paciente estaba intranquilo y de pronto está chocado. Pero le empezamos noradrena, ¿no? Y ese shock es simplemente por asincronía. Por eso muchos pacientes al inicio, en la instalación del ventilador mecánico, cuando están todavía desacoplados, cuando todavía no han sido sedados, van a ver que están inestables hemodinámicamente, ¿no? Claro, a veces nosotros perpetuamos esa inestabilidad porque en lugar de retarlos con volumen, les ponemos vasopresores, pero a veces no les ponemos vasopresores, sino los sedamos enérgicamente y los vasodilatamos. Entonces, las alteraciones del gasto cardíaco por el ventilador mecánico son marcadas. La clínica es la clínica pues, de un paciente que está con incremento de trabajo respiratorio, mueve más músculos accesorios, hace ventilación paradojal, tirajes, retracciones, disconfort, se pone cianótico en una fase tardía y puede hacer colapso circulatorio y shock. Las causas que pueden estar asociadas al paciente y que a veces pasan desapercibidas y que también hay que verlas son la ansiedad, que la vía aérea de repente no es la adecuada al paciente, el paciente requiere un tubo más grueso y está con un tubo más pequeño y entonces tiene que hacer un trabajo muy grande en el momento que él tiene que jalar con menos asistencia que la hacía. El dolor es otra variable que a veces pasa desapercibida, el paciente por dolor o por ansiedad puede ser asincronía sin mayor demanda de otro tipo, ¿no? Broncoespasmo que a veces no diagnosticamos y bueno, otras causas diversas que pueden ser parte de su patología de origen. Y lo que debemos buscar en el ventilador, que no esté desconectado, que no haya fugas, que no esté desconectado todo el ventilador, no, que algo no esté desconectado, ¿no? En los sistemas, por ejemplo, con humidificación activa, muchas veces el puerto por donde se mete el agua destilada es un sitio frecuente donde dejaron un equipo de venoclisis ahí y confiaron que se iba a quedar siempre el equipo de venoclisis, ¿no? Alguien movió la cama, movió un poquito el ventilador, se soltó y hay una fuga pequeña pero persistente en cada ciclo respiratorio. Esa fuga va a traer alteraciones en los tiempos, porque el ventilador va a prolongar el tiempo inspiratorio y el paciente obviamente va a sufrir la consecuencia. Que el circuito esté mal armado, que haya un circuito redundante muy grande, que el FIO2 sea inadecuado para lo que el paciente requiere y un apoyo ventilatorio y un seteo del ventilador que esté mal, ¿no? Se puede diagnosticar, y más que diagnosticar, porque el diagnóstico, ya les dije, es ver una curva que tiene algo anormal, un patrón respiratorio anormal, que lo podemos detectar en la curva, es la severidad. La severidad de las asincronías, cada vez se ha documentado, tiene más impacto en el resultado, es decir, en los pacientes que viven o que mueven, que salen vivos de la UCI, pero igual se mueren en piso. La sincronía severa se asocia a ese riesgo de salir quizá vivo de la UCI después de muchos más días que el resto, y si lo dejamos con asincronía puede salir vivo de la UCI, pero no sale vivo del hospital, porque ha hecho más desnutrición, ha hecho más consumo, ha hecho más alteraciones musculares, ha hecho más delirio, y cualquier día se tira inclusive por la ventana.
Entonces, ¿cómo nosotros diagnosticamos y vemos cuántas asincronías tiene el paciente? Contamos la frecuencia respiratoria total y el número de eventos asincrónicos. Y el severo, pero ahí está mal, ¿no es cierto? Pues, ¿está bien la fórmula o está al revés? El del índice de asincronía. Frecuencia respiratoria total sobre el número de eventos asincrónicos. Debería ser al revés, ¿no es cierto? Así es. El número de eventos asincrónicos sobre la frecuencia respiratoria total por 100. Si es que más del 10% de las respiraciones son asincrónicas, el paciente tiene un índice severo. Ese índice severo es el que se asocia a más riesgos, ¿no? Mientras más días tenemos al paciente en ventilador mecánico, obviamente el índice es probable encontrar cada vez más pacientes que tienen asincronía severa, 87%, por ejemplo, los que tenían más de 7 días de ventilador contra 49%, casi la mitad. O sea, si el paciente no llega a los 7 días de ventilador mecánico, es menos probable que haga asincronías. El paciente que ventilamos crónicamente tiene más probabilidad de hacer asincronías. Los pacientes traqueostomizados, no por la cánula de traqueostomía, sino que es una variable subrogada a las anteriores. Usualmente se le hace traqueo al que está mucho tiempo en ventilador mecánico. Y la mortalidad en UCI, en el paciente con asincronía severa, es 47% contra 32%. Se muere más el que hace asincronía severa. Y lamentablemente, el hecho de que yo anule la sincronía sedando al paciente no cambia la mortalidad. Solo que yo solucione la sincronía cambia un poco la mortalidad. Entonces, es un cuadro que merece atención, merece diagnóstico, merece considerarlo en sus diagnósticos de enfermería, en los diagnósticos médicos. Debe estar dentro del plan de trabajo, no puede ser ignorado, igual que el delirio del paciente crítico, no puede ser una patología propia de la UCI, ignorada dentro de la misma UCI, porque tiene impacto en el resultado. Esta es la forma como se clasifica. Hay varias clasificaciones, hay unas muy engorrosas de la sincronía, por el trigger inefectivo, doble trigger o autotrigger, o sea, trigger doble disparo inefectivo, doble disparo o autodisparo en español, por el flujo, cuando el flujo es demasiado alto por un lado o demasiado bajo para lo que el paciente requiere, y por el ciclado, cuando hay ciclado prematuro o ciclado retardado. ¿No? Esta es la forma más sencilla en realidad de clasificar las asincronías, porque últimamente lo han hecho muy complejo. ¿Cuál es un esfuerzo respiratorio ineficaz o inspiratorio ineficaz? Cuando el ventilador nos muestra un esfuerzo por ventilar, acá había un esfuerzo por ventilar, pero acá no ocurre nada. Nosotros vemos la mosquita y el ventilador no ha censado nada y no asiste con la respiración que corresponde. Algunos culpan de eso a modos como el SIMB y por eso fue dejándose de usar en la parte clínica, porque pese a que debería ser un modo donde el ventilador tenía que sincronizar con el esfuerzo del paciente, cuando vieron luego posteriormente, resulta que los ventiladores no sincronizan en SIMB, pese a que el nombre lo dice, sincronizado, ventilación sincronizada intermitente, mandatoria sincronizada intermitente, los ventiladores no sincronizan con el esfuerzo del paciente y siguen dando sus respiraciones por su lado y el paciente sigue respirando por su lado, y cuando se chocan las respiraciones hay asincronía. Al final el paciente debía hacer solo 16, 18 respiraciones en total y termina siendo 25, 26, ¿no? Claro, lo que no vamos a ver es tanta lucha, pero lo que sí vamos a ver es una falta de reconocimiento. Muchos de los fenómenos de esfuerzo inspiratorio eficaz no es porque el paciente deba hacer un esfuerzo mayor, esto de acá es presión esofágica, por eso son ondas de tipo negativo. No es porque el paciente tenga que hacer un esfuerzo mayor, la presión esofágica es la presión pleural. No es porque el paciente tenga que hacer un esfuerzo mayor. Lo que pasa es que hemos seteado mal, como nos decía Jaime en su charla anterior, hemos seteado mal el sensor de flujo o de presión para el disparo de la ventilación, el trigger, la sensibilidad, le hemos cerrado tanto para que el paciente no esté respirando y en algunos casos con la falsa creencia de que eso hace trabajar al paciente. O sea, sí lo hace trabajar, pero en el sentido malo, o sea, le da una sobrecarga, no lo hace trabajar de forma benéfica. El esfuerzo de luchar contra una válvula cerrada es malo. Una asincronía terminal, un tipo de asincronía usualmente subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque se ve en una parte del ciclo donde aparentemente está todo normal. Vemos una onda de presión, acá está la fase de disparo, la respiración ha disparado, el ventilador ha disparado esa respiración, y vemos que la onda de presión en su fase final sufre una elevación. Este tipo de asincronía terminal usualmente se asocia
que nosotros tenemos un incremento de la presión muscular, esto es presión muscular, en la presión muscular en esta parte final. ¿Por qué? Porque el tiempo inspiratorio del paciente es menor que el tiempo inspiratorio del ventilador mecánico. La respiración debió terminar en este punto, en esta línea punteada, y nosotros hemos prolongado innecesariamente el tiempo del ventilador mecánico y por eso vemos esa curva de sobrepresión. La sincronía terminal es una forma como todavía nosotros vamos a hacer que el ventilador compita con el paciente. ¿De qué deviene? De que no estamos seteando bien los tiempos inspiratorios. Si esto ocurre en un modo controlado por volumen, el flujo probablemente está más alto de lo que debería. La sincronía terminal, esta es una sincronía terminal, pero al revés, el tiempo inspiratorio del paciente es mayor que el tiempo inspiratorio del ventilador mecánico. El paciente todavía necesita respirar y el ventilador mecánico ya terminó la inspiración. Y se nota claramente acá en esta onda de flujo arriba, donde el flujo entró, está saliendo y el ventilador da por terminado a la inspiración y cae. Sin embargo, como el paciente todavía su tiempo inspiratorio está presente, el paciente hace una especie de intento de continuar esta rampa descendente de la onda de flujo. Y esta muesca que nosotros vemos en la onda de flujo, en la parte descendente, es eso, es un intento de continuar la inspiración. El paciente sentía que todavía le faltaba un poquito más para completar la inspiración, pero el ventilador la cortó. También, si es controlado por volumen, usualmente el flujo no está bien seteado, estamos dando un flujo muy alto, y por eso el flujo muy alto pasa el aire en muy poco tiempo. Lo que el paciente necesita probablemente es un tiempo mayor y para eso hay que bajar un poco el flujo. La consecuencia es que vamos a ver una especie de depresión, aquí en la onda de presión, una depresión posterior como si fuera una especie de muesca con concavidad superior en la onda de presión, en la línea de base de presión. Si el PIP está en 10, por ejemplo, o en 8, va a tener 1 o 2 centímetros por debajo. No es gatillo, no es un intento de gatillo, eso no es doble gatillo, pero es una sincronía por el tiempo. El paciente necesita un tiempo inspiratorio todavía un poquito más alto. Esto es el doble disparo o doble trigger. El paciente está inspirando y por algún motivo, cuando la inspiración está en cenit, en la parte más alta, el paciente hace un nuevo intento por respirar. El doble trigger o doble gatillo tiene muchas causas, desde causas neurológicas a alteraciones neuromusculares. El hipo, por ejemplo, la irritación diafragmática también puede producir doble gatillo, pero también una alteración en la sincronía de los tiempos. Nosotros vamos a ver que el tiempo ventilatorio está acá y al paciente probablemente este tiempo inspiratorio le está resultando insuficiente y por eso el paciente trata de continuar el tiempo inspiratorio haciendo un segundo esfuerzo para que el tiempo inspiratorio continúe. Lo primero que debemos hacer es eso. Nosotros debemos aumentar el tiempo inspiratorio mecánico, del ventilador mecánico, para acomodarlo al tiempo neural del paciente. O sea, el tiempo neural es el tiempo del paciente, tiempo mecánico es el tiempo del ventilador. El doble gatillo se puede ver así, como estas especies de dupletas que van apareciendo a lo largo del tiempo y que lamentablemente tienen una consecuencia que muchas veces puede ser deleteria para el paciente. Se ve este tipo de asincronía, así con dupletas. Si nosotros vemos las ondas, ya la de presión arriba, la de flujo en medio y la de volumen abajo, vamos a ver que este doble gatillo, que acá aparecería que son 2 respiraciones, en realidad en la onda de volumen solo fueron una, no fueron 2 respiraciones. Pero el doble gatillo hizo que el paciente no pasara a la otra fase de exhalación. El aire que entró durante la primera parte que vino del ventilador mecánico, el flujo, el aire se quedó acá y se establece una especie de meseta en la fase ascendente y con la nueva inspiración el paciente lo que ha hecho es meter un poco más de aire y entonces la onda de flujo resulta más alta y de una morfología distinta. El doble gatillo tiene el riesgo de sobredistender el pulmón porque el paciente recibió lo del ventilador y de pronto, como le pareció que era insuficiente, el paciente hizo un nuevo esfuerzo. Sobre el aire que había quedado adentro, volvió a meter más aire. No solo sobre distensión, sino que el nivel de presión, que acá no podemos medirlo bien porque está cortado, el nivel de presión del aire que está quedando adentro atrapado probablemente sea mayor. El doble gatillo puede inducir autopip que no medimos o no vemos, a no ser que hagamos una maniobra de pausa exhalatoria. Entonces, el doble trigger o doble gatillo no es la sincronía más frecuente, la sincronía más frecuente es otra como vamos a ver, pero sí es sumamente frecuente. La causa, el tiempo inspiratorio del paciente, el tiempo que el paciente necesita es mayor que el tiempo inspiratorio que nosotros le estamos dando con el ventilador mecánico. Tienes que darle más tiempo. Si estás en controlado por volumen,
el flujo tienes que ponérselo más lento el flujo pasa en más tiempo, el tiempo inspiratorio tienes que prolongarlo. O el IE de repente está en 1.3 o en 1.4, el tiempo entonces está muy acortadito, tienes que normalizarlo, 1.2, 1.8, dependiendo de lo que el paciente necesita. El autodisparo para algunos no es un tipo de asincronía, porque en realidad puede ocurrir en pacientes que están inactivos. Un paciente sedado y relajado puede tener autodisparo, y el autodisparo son respiraciones que no están programadas ni han sido disparadas por el paciente, y que ocurren a veces en un paciente en quien se ha desconectado algo, y nosotros vemos el doble disparo. El doble disparo también es frecuente, para algunos no es asincronía. No pasó. Cuando nosotros tenemos flujo bajo del paciente o flujo alto, vamos a ver que se producen alteraciones en el aspecto de la curva de presión. Cuando vemos que la curva de presión se abomba innecesariamente en el paciente, nosotros vamos a tener que ese abombamiento lo podemos dividir en una zona en la cual vemos un esfuerzo adicional del paciente sobre lo que el ventilador le está dando, ¿no? Eso nos indica que el flujo que el paciente está recibiendo es bajo, o que el soporte ventilatorio en general es bajo, que si le estamos dando 250 de volumen, el paciente debe necesitar un poco más. ¿Cuánto? No lo sabemos. Eso hay que individualizarlo. Por eso es que es difícil normalizar a veces las sugerencias en este punto. El flujo bajo para el paciente a veces desencadena una muesca en la onda de presión como un intento de hacer un doble disparo porque el paciente está recibiendo un flujo insuficiente. Pero a diferencia del doble disparo, acá es insuficiente para disparar una nueva reexpiración, y por eso la onda de volumen se mantiene como una, ¿no? Usualmente porque la curva de presión no llegó a la línea basal, pero sí se ve esa asincronía en la onda de presión. La onda de presión tiene que ser o cuadrática o tener una forma en rampa creciente, y acá no la tiene, está como una muesca. Esta es una onda de presión más o menos normal. El flujo bajo para el paciente va a dar asincronía como por sensación de falta de aire, disnea, el paciente se pone intranquilo, puede estar cianótico, desaturar. Cuando el flujo es alto para el paciente y nosotros estamos dando un flujo muy alto, el paciente va a hacer estos picos o estas elevaciones en las ondas de presión que se van a acompañar de estos cambios cíclicos en las ondas de volumen. Usualmente esto puede ser porque el paciente, por ejemplo, lo tenemos en un modo sincronizado en ese IMB con presión soporte, pero la presión soporte que le estamos dando es muy alta, y por eso es que en los momentos en los cuales recibe la presión soporte, hace este flujo alto, el ventilador no sensa esta sincronía por flujo alto del paciente con estas altas demandas. Como ahí va a haber más volumen, también podemos sobredistender el pulmón del paciente. Y un ciclado prematuro es un paciente en el cual, también por una alteración del tiempo inspiratorio, el cual es muy corto para el paciente todavía va a querer respirar cuando el ventilador ya está terminando, y nosotros vamos a ver en la parte final de la onda de volumen una especie de muesca que se correlaciona con esta muesca negativa en la onda de presión como un intento de seguir respirando cuando el ventilador en realidad ya terminó todo el ciclo, toda la fase inspiratoria. Y un ciclado retardado, el tiempo inspiratorio del ventilador es demasiado largo para el paciente, o sea, el ventilador prolonga demasiado la inspiración, que es poco frecuente eso, y el paciente acaba la inspiración antes que la inspiración del ventilador. O sea, el paciente acabó y el ventilador todavía le sigue dando asistencia. Las estrategias para corregir las asincronías: primero hay que detectarlas y corregirlas, qué es lo que está pasando, es el paciente, el ventilador, el circuito, y tratar de hacerlo esto lo antes posible, ¿no? Hay una serie de medidas sugeridas. Por ejemplo, cuando hay un disparo inefectivo hay que disminuir la sensibilidad, pues está muy cerrado, ¿no? Cuando hay pobre esfuerzo respiratorio, asumo que el paciente debe respirar, hay que bajar la sedación. Cuando hay PIP alto, por ejemplo, hay atrapamiento de aire, hay que medir la presencia de autopip. Cuando hay un ciclo retrasado o cuando hay presencia de doble trigger, hay que tratar de buscar los tiempos inspiratorios del paciente, ¿no? Y el autodisparo o autotrigger usualmente corresponde a fugas del ventilador mecánico. Vamos a pasar un poquito. Hace años se desarrolló un intento por tratar de ajustar la ventilación neural a la ventilación mecánica, y dio origen a un modo ventilatorio que tiene una patente propia y que no se ha comercializado tanto como se esperaba cuando la diseñaron, la inventaron, ¿no? Que es la ventilación, la asistencia ventilatoria con ajuste neural, o NAVA por sus siglas, y que nos recuerda pues simplemente de que el sistema nervioso está acoplado normalmente en el paciente
a través del nervio frénico a la actividad diafragmática, y que el diafragma, una vez que empieza su contracción, empieza la fase mecánica del ciclo respiratorio, y que la parte anterior es la fase neural, y que nuestros pacientes lo que hacen es disgregar esas dos partes, cuando en realidad es una sola unidad, las disgregan, y por eso es que aparecen muchas asincronías. Entonces lo que el NAVA trataba de hacer es mejorar ese acoplamiento neuromuscular. Para eso usa un módulo que se llama el módulo EDI, que se conecta a un ventilador que es de la misma marca, y que va a obtener una serie de señales eléctricas del momento en el cual está llegando la señal eléctrica al diafragma, antes de que el diafragma se conecte. Y eso lo hace a través de una especie de sonda nasogástrica, que es una sonda nasogástrica parecida a la que usamos, un poquito más costosa, pero igual inclusive se puede usar para nutrición, porque tiene una luz interna y tiene los orificios. Pero lo que tiene son una serie de electrodos acá que nos van a permitir sensar esta zona cerca al diafragma, con la finalidad de detectar esto, estas ondas de estímulo eléctrico que llegan al diafragma. No van a sensar la contracción del diafragma, sino el estímulo eléctrico que llega. Son 10 electrodos que tiene, y que van a ir midiendo justo la parte en el centro del estímulo diafragmático, ¿no? Cuando diseñaron el NAVA habían descubierto de que la contracción del diafragma no era al azar, es decir, no siempre el estímulo eléctrico es igual, sino que el cerebro, cuando quiere que el diafragma se contraiga con más fuerza, manda una señal eléctrica más potente. Cuando el cerebro quiere que el diafragma se contraiga con menos fuerza, o sea que haga menos volumen, manda una señal menos potente. Y esa es la forma como nuestro cerebro regula esa variabilidad que nosotros tenemos en los volúmenes que vamos haciendo. Y vieron que cuando ponían los sensores en esa zona, había una amplitud distinta en las respiraciones, conforme iba pasando el día, conforme la actividad del paciente, conforme las demandas del paciente se incrementaban o disminuían. Y el EDI lo que hace es sensar apenas llega la señal al paciente para iniciar en ese momento el estímulo mecánico, y que haya un mejor acoplamiento en el tiempo neural y el tiempo mecánico que el ventilador va a disparar. Cuando nosotros esperamos a que el ventilador dé el disparo, o sea, cuando el ventilador gatille, digamos, nosotros normalmente estamos en esta parte, entre acá y acá. Mientras que cuando nosotros podemos sensar la señal eléctrica, nosotros vamos a poder iniciar la respiración desde acá. No solo eso, el EDI manda una señal más fuerte al ventilador, es decir, le manda una señal para hacer un mayor soporte cuando la señal eléctrica que ha sensado es mayor, y un menor soporte cuando la señal eléctrica es menor. Ajusta la asistencia, no solo es la frecuencia, sino ajusta la asistencia en relación a lo que sensa que viene del cerebro. Lamentablemente, como les digo, es un modo muy poco usado, pero que podría solucionar algunas. ¿Tú has usado, Jaime, NAVA? No. Bueno, pero la finalidad del NAVA es justo acoplar esos tiempos, el tiempo inspiratorio neural, el tiempo inspiratorio mecánico y el tiempo exhalatorio neural y el mecánico. Como nosotros vemos acá, el tiempo neural, que es sensado muy pronto, al ajustar el tiempo mecánico vamos a hacer casi que coincida. Igual los tiempos exhalatorios van a tener un mínimo retraso. En condiciones normales, esto de acá, lo mecánico ocurriría casi al final del tiempo neural, ¿no? O sea, después de que el estímulo ha llegado y cuando el diafragma se ha contraído y cuando el diafragma ha generado una presión que se puede sensar afuera, porque nosotros sensamos los cambios afuera del paciente. Nosotros en realidad con el NAVA probablemente no estamos reemplazando la parte neuromuscular, sino estamos reemplazando un cerebro por otro. Entonces, estamos reemplazando un centro respiratorio por otro. Entonces hemos anulado el del paciente y se lo estamos reemplazando, farmacológicamente hemos anulado el paciente y se lo estamos reemplazando con el NAVA, ¿no? Probablemente sea esa la explicación. Pero es una alternativa interesante, lamentablemente solo una casa lo vende. Creo que ya ha pasado su tiempo de patente, pero no ha habido mucho interés de las otras casas en tratar de desarrollar módulos similares, ¿no?